Instalación de la Corte Suprema Nacional. En la ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia, a los 3 días del mes de septiembre de 1886, se reunieron en acuerdo los señores magistrados doctores Rito Antonio Martínez, José María Samper y Antonio Morales, nombrados principales, y los suplentes primero, tercero, cuarto y séptimo, señores doctores Froilán Largacha, Manuel José Angarita, Luis S. de Silvestre y Salomón Forero, por ausencia de los principales, y declararon instalada la Corte Suprema en cumplimiento de lo preceptuado en el inciso 4 del artículo A de las disposiciones transitorias de la Constitución de la República. Nos acompaña en la tarde de hoy, aquí en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el exmagistrado del Consejo Superior, profesor de la Universidad Javeriana, el doctor Gustavo Cuello Iriarte. Y la idea de esta visita aquí a la presidencia de la Corte es para hablar un poco sobre la historia de la corporación de la cual tengo la dignidad de representar este año, doctor Gustavo, y estamos en 136 años como Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Pero me causa muchísima curiosidad que consultando la Gaceta número 1 aparece Corte Suprema Nacional. Sí, me gustaría que nos explicaras un poco por qué el origen de Corte Suprema Nacional. Muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto el que tenga la oportunidad de este diálogo en donde vamos a conversar algunas cosas producto de una investigación de muchos años para sacar un libro que se va a titular Temas de Derecho Judicial, que tiene que ver con la historia judicial del país. Específicamente en relación con la pregunta que me formula, hay que anotar que estamos hablando del cambio de sistema. Dejamos de ser un país federalista para ser un país unitario. Y hay que insistir en la denominación de las instituciones. Por eso ya no vamos a hablar de lo que antes se denominaba Corte Suprema Federal para hablar de Corte Suprema Nacional. Esa es la razón de ese cambio. Gustavo, en estos días que he querido como indagar un poco sobre la historia de la Corte Suprema de Justicia, uno encuentra diferentes antecedentes del origen de la Corte. Lo importante es que en la Gaceta que te estoy mencionando, la Gaceta número 1, aparece que el 3 de septiembre, ¿sí?, de 1886 se instala como Corte. Me gustaría conocer un poco los antecedentes del origen de la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que estás haciendo una investigación histórica muy interesante y que además eres un gran historiador en materia judicial. Y te quiero felicitar por eso. Muchas gracias. Sí, el 3 de septiembre de 1886 es la fecha de instalación de la Corte Suprema Nacional. Eso es producto de la Constitución de 1886, pero esto tiene unos antecedentes que se remontan muchos años atrás. La gran sorpresa que podemos anotar hoy es que la Corte Suprema de Justicia tiene como primer antecedente la llamada Alta Corte de Justicia, que fue creada por el libertador Simón Bolívar en un decreto expedido en uso de las plenas facultades que le otorgara, entre otros, el Congreso de Tunja el 6 de octubre de 1817. Dice el artículo 10º de ese decreto: habrá en la capital de la República y mientras se liberte esta, en la de la provincia de Guayana, un tribunal que bajo la denominación de Alta Corte de Justicia oiga y decida en segunda y última instancia
las apelaciones propuestas y admitidas ante los gobernadores políticos de provincia. Aquí está el primer antecedente de la creación de la que hoy es Corte Suprema de Justicia. Gustavo, o sea, quiere decir que si comenzáramos con ese antecedente que nos estás leyendo, estaríamos hablando de 205 años de creación de la Corte Suprema de Justicia. Sí, señor. La idea es que nosotros, los juristas colombianos, conozcamos muy bien, porque hemos indagado, y desde que estoy en la presidencia, cuál fue el origen de la Corte Suprema, en qué año inició la Corte Suprema. Te había dado la fecha anterior, del 3 de septiembre de 1886, ¿sí? Como inicio de Corte Suprema Nacional, y me explicaste por qué Corte Suprema Nacional, ¿sí? Pero ahora estás hablando de ese primer antecedente en la cual arrancó con ese decreto del libertador Simón Bolívar. Sí, señor. Y a partir de allí arrancó como Corte Suprema, ¿o hay otros antecedentes que puedan ser consecutivos? Además de las funciones de Alta Corte de Justicia, Sí. tiene unas funciones consultivas que van desarrollándose poco a poco en una serie de decretos que expide el Libertador hasta llegar al Congreso de Angostura. Dice, para que quedemos seguros de que este es el antecedente, dice en su artículo 14, tanto en las causas civiles como en las criminales, bien sean de primera o de segunda instancia, las sentencias pronunciadas por la Alta Corte serán ejecutadas sin recurso conforme a las leyes. Y su artículo 13 alude al procedimiento. En sus procedimientos y decisiones se sujetará la Alta Corte de la República a las leyes, usos y prácticas que han regido siempre en Venezuela, a menos que estén derogadas o se derogaren por el presente decreto o por alguna ley o decreto de la República. Aquí podría surgir una inquietud. Este es un decreto para Venezuela, pero no nos olvidemos que estamos hablando de que el Libertador lo expide en ejercicio de las facultades que le otorga, entre otros, el Congreso de Tunja. Y tendremos oportunidad de seguir desarrollando hasta ver de esta Alta Corte de Justicia cómo llegamos a la Corte Suprema Nacional, que posteriormente toma la denominación de Corte Suprema de Justicia. Quiere decir, Gustavo, que entonces luego de ese decreto, ¿sí?, vendrían entonces otros decretos que vendrían señalando, ¿sí?, la posibilidad de cómo se iba a mantener esa corporación. Sí, señor. ¿Nos puedes contar un poco esa parte? Aquí viene otro aspecto muy significativo. Todo el mundo dice, con toda la razón, que el Libertador fue el creador del Consejo de Estado. Pero hoy podemos decir que el Libertador también fue el creador de lo que hoy es la Corte Suprema de Justicia, con un ítem muy importante, que esta Corte Suprema de Justicia, llamada inicialmente Alta Corte de Justicia, nace en el mismo mes de octubre, pero casi 30 días antes del decreto que crea al Consejo de Estado. Y esto es de tanta significación que el Consejo de Estado, establecido por el Libertador como un órgano de consulta en materia administrativa, está conformado, entre otros, por los ministros de la Alta Corte de Justicia. Es decir, la Alta Corte de Justicia viene a ser parte del Consejo de Estado que se crea el 30 de octubre de 1817. Siguen otras disposiciones para reforzar
que esa alta corte de justicia tiene funciones jurisdiccionales. Hay un decreto del 17 de noviembre de 1817 en donde el Libertador regula el tema de cómo se toman las decisiones, cuáles son las mayorías en la alta corte de justicia. Gustavo, luego encontramos dentro de lo que hemos venido investigando que en 1821 nuevamente se vuelve a hablar de un decreto que hace referencia a la Corte Suprema. ¿Nos podrías ampliar un poco para poder establecer entre 1817 y 1821 qué pudo haber pasado? Estamos en este momento en 1817 en el recorrido histórico. Sí. Otro decreto que es importante para señalar que ya existe la alta corte y que tiene funciones jurisdiccionales es el que alude al delito de contrabando, que era de mayúscula en el tema de la época. Es un decreto del 2 de julio de 1818, en donde se regula de manera muy breve y rápida el tema del delito de contrabando. Y se habla de que esas sentencias que se profieran en relación con ese delito tienen recurso ante la Alta Corte de Justicia. Entonces, ahí la vemos funcionando. El 20 de noviembre de 1818, el Libertador expide una declaración de la República de Venezuela oponiéndose a todo tipo de negociación con España sobre la base de que no se reconozca la independencia. Y ahí en ese documento cita que entre otras corporaciones, las que han suscrito también esta declaración, está la Alta Corte de Justicia. Entonces fíjense cómo vamos ya a finales de 1818 con la Alta Corte de Justicia funcionando todavía. Vamos a 1819. El 15 de febrero de 1819 se instala el Congreso de Angostura. El Libertador presenta el proyecto de constitución que ha elaborado con la asesoría del jurista venezolano Rocio. Y en el acta correspondiente a la sesión del 24 de febrero de ese mismo año, se trata el tema de la reglamentación del Poder Judicial. Pero hay algo muy importante para subrayar sobre qué está pasando con la Alta Corte de Justicia. Fíjense que apenas se está estudiando el proyecto de ley. Entonces, los diputados, preocupados con el tema de la administración de justicia, dicen, no importa que todavía no haya constitución, tenemos que respetar la estructura judicial que tiene hoy el país. Cuando digo Venezuela, estoy entendiendo que también se incluye a Colombia, por las razones antes explicadas. Y entonces dicen, vamos a nombrar magistrados de la Alta Corte de Justicia, atendiendo ¿a qué? Al decreto que expidió el Libertador en 1817. Y nombra a las siguientes personas, que son todos diputados del Congreso de Angostura: Martínez y Cádiz y el doctor Francisco Javier Yáñez. Sí, ¿qué más podemos señalar al respecto? Es importante indicar el papel trascendental que desempeña esa Alta Corte de Justicia. Esa Alta Corte funcionaba en Guayana. En Guayana, no aquí, que en esta época se llamaba Santa Fe de Bogotá. Esa corte está en Guayana. En Guayana.
porque es el territorio libre, ¿no? Ya. Esa corte, que sus miembros hacen parte del mismo Congreso de Angostura, como corte desempeña un papel muy importante adicional al de las funciones jurisdiccionales, y es un órgano de consulta muy importante, trascendental en muchos aspectos de ese mismo Congreso de Angostura. ¿Como cuáles? Por ejemplo, todo lo referente a la regulación constitucional y legal de lo que hoy es la Procuraduría General de la Nación estuvo bajo la dirección de la Alta Corte de Justicia. La Alta Corte de Justicia fue la que sentó las bases en una serie de comentarios al proyecto de constitución en el punto relativo a la organización del Ministerio Público. Ya. Gustavo, y entre ese periodo de 1819 a 1821 nuevamente, ¿sí? ¿Qué podemos resaltar en relación pues con la Corte? ¿Qué pasa en 1821? Que también es una fecha histórica también que hace referencia a la Corte Suprema. Antes de saltar a 1821, es bueno hacer la anotación de qué pasa con la Constitución de Venezuela. La Constitución de Venezuela la expide el Congreso de Cúcuta, y en esa Constitución está comprometido lo que hoy es Colombia. El general Santander juró esa Constitución, tuvo delegados del territorio libre del Casanare, y en esa Constitución se hace un reconocimiento a la existencia de la Alta Corte de Justicia. Exactamente, el título octavo, en su artículo primero, dice lo siguiente: el Poder Judicial de la República estará depositado en una Corte Suprema de Justicia que reside en la capital, y los demás tribunales establecidos o que se establezcan en el territorio de la República. La Alta Corte de Justicia se compondrá de 5 ministros. Se establecen los requisitos y las funciones. Entonces, ¿qué pasa? El Congreso de Cúcuta, de Angostura, está reconociendo la existencia de la Alta Corte de Justicia creada en 1817. 1819 es el cierre, Congreso de Angostura, Carta Política de Venezuela. Inmediatamente ese Congreso de Angostura expide la famosa proclama del establecimiento de la Gran Colombia, que es la unión de Colombia, Venezuela y Ecuador. Y establece que habrá un Congreso Constituyente que promulgará una Constitución de la Gran Colombia, y ahí es donde nace el Congreso de Cúcuta de 1821. ¿Qué hay en ese interregno? Sí. Algo bien interesante que desafortunadamente ni los abogados ni los historiadores han estudiado a profundidad. Sé que está haciendo un estudio sobre el tema el ex vicepresidente Gustavo Bell, sobre qué pudo generar las rencillas iniciales entre Colombia y Venezuela. Este es uno de los temas. Por la decisión que se toma en el Congreso de Angostura, los altos poderes deben reubicarse, y deben reubicarse en Cúcuta mientras se define la ciudad definitiva, que va a ser la sede de esos poderes. No se nos olvide que se ordenó la creación de una nueva ciudad que se llamaría Ciudad Bolívar, que nunca se creó.
Santander le escribe al Libertador y le dice: los venezolanos no están atendiendo las instrucciones y no quieren trasladar la Alta Corte de Justicia de Guayana a Cúcuta. El Libertador da una orden terminante y dice: la Alta Corte de Justicia, con todos sus archivos, se trasladará a la ciudad de Cúcuta. Eso se cumple. O sea, se cumple la orden del Libertador. La orden del Libertador. Y llegamos a la expedición de la Constitución de Cúcuta, o Constitución de 1821, que nos han señalado una fecha. Realmente no coincide con la realidad histórica y legal. ¿Cuál es esa fecha? La fecha es el 30 de agosto de 1821. Pero es que el 30 de agosto es cuando se expide la Constitución. La Constitución comienza a regir cuando se promulga. Y la Constitución la promulga el Libertador el día 6 de octubre de 1821. Ahí cerca. Ahí comenzamos con la Constitución del Congreso de Cúcuta de 1821. Y ahí se retoma nuevamente. Y entonces en esa Constitución retoman la Alta Corte de Justicia, pero con una denominación. Se llama una denominación adicional. Se llama la Alta Corte de Justicia de Colombia, en el artículo 140, que tiene la misma regulación del Congreso de Angostura de 1819. Inmediatamente se ordena que los poderes públicos se trasladen a la ciudad de Bogotá, porque el Libertador le suprime la denominación Santa Fe de Bogotá y dice solamente se denominará de ahora en adelante Bogotá. Y entonces traslada, ya estaba parte del Ejecutivo, pero lo que nos interesa, la Alta Corte de Justicia. Y esa corte de 1821 va hasta 1832, que es otra fecha también que se discute el origen de la corporación. Sí, señor. Esa corte ya creada constitucionalmente o ratificada constitucionalmente, viene a ser objeto de nombramiento de nuevos magistrados. Esos nuevos magistrados comienzan a ejercer sus atribuciones hasta el año de 1828. Es importante señalar que el periodo de los magistrados es vitalicio y el sistema de nombramiento es propuesta del Ejecutivo al Congreso. Gustavo, los nombramientos de los magistrados a los cuales hacía referencia van de 1821 a 1828. Porque hablábamos de la Constitución de 1832. Sí, ¿sí? ¿O es que los magistrados los nombran en 1832, diferente a los que ya habían nombrado con la Constitución de 1817? Es un poco para precisar eso, bien, para llevar la línea del tiempo. Bueno, vámonos por de pronto dentro del tema vamos a dar algunos detalles que pueden ser importantes entre 1821 y 1828. Se nombran los magistrados. El sistema de nombramiento es que el Ejecutivo propone al Congreso y que se divide en las dos cámaras. Una de esas cámaras hace la reducción de la lista y de ahí se hace la votación. Pero es importante señalar que su periodo es vitalicio. Esa Alta Corte
funciona con decisiones muy importantes, muy trascendentales. Una de ellas, en 1822, es la definición del pleito que tiene el Libertador en relación con el mayorazgo. Lógicamente le concede la razón al Libertador, quien desde todo punto de vista viene manifestando que no ha tenido ninguna injerencia, ninguna presión sobre esa alta corte. Y se ha de subrayar que es en esta sentencia, la alta corte de justicia ya dice que la posesión es un derecho. O sea, no es como nos han tratado de indicar que fue a partir del 92, cuando hubo una sentencia de la Corte Constitucional que hizo mención a la posesión como derecho. No, la posesión como derecho ya la trata la alta Corte de Justicia en 1822. Dentro de los magistrados, que recuerde, está un doctor Peña, de origen venezolano, y el doctor Restrepo, famoso historiador también. Esa es una sentencia que es importante rellevar. Después viene otra que también causa escozor en el tema venezolano, y es la condena a un oficial, si no estoy mal, era de apellido Infante, una condena a muerte, y el doctor Peña, que era, repito, ministro o magistrado de la Alta Corte de Justicia, se niega a firmar la sentencia. Por eso se le adelanta un proceso disciplinario ante el Congreso de la República. Esta Alta Corte de Justicia, estos magistrados, van hasta septiembre de 1828. ¿Qué pasó en septiembre de 1828? La famosa noche septembrina. Entonces el Libertador asume facultades dictatoriales y en uso de esas facultades hace la remoción de todos los magistrados de la Alta Corte de Justicia y designa nuevos magistrados. ¿A qué obedece eso? A que la influencia de Santander era muy notoria. Todos los magistrados, de alguna manera, o la mayoría de los magistrados, eran muy amigos del general Santander. Y esa es la razón de su remoción. De remoción. Y ahora me quisiera centrar, Gustavo, un poco en 1832. ¿Sí? Muy bien. Fecha importante también. Muy bien. Entonces el Libertador va hasta esa fecha, noche septembrina, expide el decreto de manera dictatorial, reemplaza a los magistrados, Sí. y todo va hasta el año de 1832. No se nos olvide que el Libertador ejerce sus funciones de presidente de la Gran Colombia hasta, creo que es el 6 de mayo de 1830. 8 de mayo de 1830. Y entonces en ese interregno, entre el fallecimiento del Libertador, el desaparece la Gran Colombia, en 1832 se expide una nueva constitución, que es la que va a regir a lo que se va a llamar la República de la Nueva Granada, actualmente Colombia. Esa República de la Nueva Granada ya va a tener no una alta Corte de Justicia, sino va a tener la denominación de Corte Suprema de Justicia en 1832. Se llamaría Corte Suprema de Justicia. Hay otra fecha también muy importante, Gustavo, que hemos indagado en este tema de los antecedentes de la Corte Suprema de Justicia, y es la de 1863. Me gustaría también que nos explicara un poco ese aspecto, porque esa fecha también es importante en relación con la Corte. Como sabemos,
el sistema centralista unitario va rigiendo, pero va teniendo problemas. Por allá en 1858 ya comienza a aparecer un asomo de federalismo que se consolida en la Carta de Río Negro de 1863. En esa Constitución de Río Negro se establece para Colombia el sistema federalista. Y en materia judicial surge la Corte Suprema Federal. La denominación explica todo. Corte Suprema Federal. Porque estamos en el Estado federalista. Esa Corte Suprema Federal estará vigente hasta 1886, que viene a ser sustituida en la Constitución de 1886 por la Corte Suprema Nacional. Que es la que estamos hoy, sí, cumpliendo 136 años. Me parece muy interesante lo que nos ha explicado aquí el exmagistrado y profesor universitario, historiador, el doctor Gustavo Cuello Iriarte, en esos antecedentes de la Corte Suprema, porque me parece que eso nos permite a nosotros seguir indagando, ¿sí?, el origen de nuestra Corte y seguir investigando esta parte que a veces se olvida, Gustavo, porque comienza uno a buscar y a buscar y a buscar y se encuentra con fechas totalmente diferentes. Eso nos da un contexto para poder señalar los antecedentes de la Corte Suprema: 1817, como lo había señalado, luego 1821, luego 1832, luego 1863 y 3 de septiembre de 1886. Hoy, sí, nos encontramos con una Corte Suprema en la cual tenemos 3 salas: la sala civil, la sala laboral y la sala penal. En relación con ese origen como Corte de Casación a partir de 1886, ¿qué partes importantes nos puedas tú resaltar como para destacar el cumplimiento de 136 años que estamos cumpliendo este año, Gustavo? Bueno, que nos los traigas a colación, sí, para que lo recordemos toda la comunidad jurídica y todos los magistrados que han pasado por aquí por la Corte. Algunos detalles ahí, sí, regados. Sí. La Corte Suprema Nacional tiene inicialmente 2 salas. Una que se llama Sala de Acuerdos, que tiene aspectos administrativos y todo el tema de la inexequibilidad, que en esa época se manejaba de manera diferente, porque bien conocemos que es a partir del Acto Legislativo 3 de 1910. Esa corte ya comienza como a especializarse y decir, bueno, vamos a hablar ahora de una sala de casación por allá como en 1911. Cosas para contar de historia, porque hay mucho detalle. Hay mucha legislación confusa, por cierto, sobre la estructura de la Corte. La Corte crea la sala, le crean a la Corte la sala de casación que se llama en lo criminal en 1923. O sea que el año entrante cumplimos 100 años. De la sala de casación en lo criminal, penal. Hoy penal. La sala de negocios generales, que es importante, ¿hasta dónde llegó? ¿Cómo desapareció? En 1964 hay una gran reforma judicial a cargo, la dirige el ministro de Justicia de entonces, Alfredo Araújo Grau, el famoso decreto 528 de 1964. Y en ese decreto, el Consejo de Estado obtiene que todo lo que tiene que ver con responsabilidad del Estado pase a competencia del Consejo de Estado, porque antes existía una distinción
si era una obra pública que afectaba de manera permanente, la correspondía a la Corte. Si era una obra pública que afectaba de manera transitoria, al Consejo de Estado. La Corte se acostó y amaneció con el nuevo decreto. Y entonces, ¿qué pasó? Pues todos los magistrados que conformaban esa sala de negocios generales se redistribuyeron, la laboral, la civil, la penal, etc. Eso siempre duró sus meses porque hubo un rifirrafi muy fuerte. La Corte decía, pero ¿cómo así? Si hasta ayer nosotros teníamos esas atribuciones y amanecimos sin las atribuciones. Sin las atribuciones. Esa fue la razón para acabar la famosa sala de negocios generales. Y ahí luego ya sí quedaron todas las estructuras de la sala civil. Hoy tenemos la sala civil, la sala laboral y la sala de casación. La sala de casación. Hubo una época muy corta en donde hubo una sala constitucional, pero esa también tiene un antecedente en la época del general Rojas Pinilla, que duró casi un año. Ah, bueno, yo le agradezco mucho al doctor Gustavo que nos haya ilustrado en la tarde de hoy sobre un poco los antecedentes de nuestra Corte Suprema de Justicia, y que honro en representarla y me siento honrado de ser su magistrado de la Sala de Casación Civil y hoy su presidente, y sobre todo para dejar en el contexto académico y en toda la comunidad jurídica un poco la historia de la Corte, porque hay que rescatar que esta ha sido un baluarte de la democracia colombiana, la Corte Suprema de Justicia. Te agradezco mucho, doctor Gustavo, que nos hayas ilustrado con tus investigaciones en materia de la historia judicial del país y que te hayas centrado un poco en contarnos cuándo surgió la Corte Suprema de Justicia. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, muchas gracias por la invitación y estaremos prestos a cualquier inquietud que tengan sobre el tema. Bueno, muchas gracias.